supone, porque yo que estoy en tercero también, veo a muchos chiquillos utilizar la mascarilla por acá, o sin los lentes. De repente me toca ver egresados, ya sea por foto o por video, egresados de acá, que trabajan sin la cofia, de repente sin el lente de protección, solamente con los lentes ópticos, a veces ni siquiera con los lentes ópticos. Y ahí me sangran los oídos y me vuelvo bolita. Entonces, ojo, ustedes, me gustaría después, si veo una foto, no sé, de diario trabajando, que tengan todas sus medidas de protección. No porque esté pensando, el doctor Cayano va a ver esto del doctor. Me da lo mismo. Pero sí, no me gustaría que les pasara algo después a ustedes. Si van a estar sin lente de protección, porque esos lentes ópticos que utilizamos no son lentes de protección. ¿Ya? Y se les puede caer una esquila, están sacando una amalgama antigua, les salta la esquila y tienen dificultades. Un compañero en la universidad tuvo una urgencia oftalmológica por ese tema, por no utilizar lentes de protección. Creo que estaba en el laboratorio de yeso y tuvo un tema, le saltó y tuvo que ir al hospital y estuvo como medio complicado. Así que, ojo, ¿ya? Entonces, recuento de linfocitos TCD4. Ese recuento, estoy adelantando mucha materia de la que está en las diapositivas, pero vale. Ese recuento tiene que ser en paciente sano alrededor de los 800 a 1200, 1500. En realidad, paciente normal o normo inmune debe acoplar entre los 500 a 1200 o 1500 algunos por milímetro cúbico. Buen porcentaje, de 30 a 60. Ahora, en pacientes con SIDA, o sea, determinándose con SIDA, si tú tomas un registro de linfocitos TCD4, deben estar entre los 200 hacia abajo. Entonces ahí está, ojo. Vamos a ver en la clase algunos recordatorios de inmunología, ¿ya? Y al médico tiene que ser un hematólogo o derechamente un inmunólogo, entre esas dos especialidades. Pero estos pacientes están siendo tratados a nivel central, porque toda la normativa, tanto de registro como de tratamiento en pacientes, decía, están hechos en base a centros de referencia. No es en cualquier clínica, no es en cualquier centro de salud. Son centros de referencia establecidos a nivel ministerial, a nivel legal. Por lo tanto, esa derivación tiene que ser coordinada con ese centro, por si acaso, ¿ya? No hacia cualquier especialista. Todo lo que ya hemos conversado, prevención específica, lesiones más comunes, manifestaciones orales y la infección cruzada y precauciones en ese sentido. Podríamos dar así como una clase, un recordatorio de lo que es microbiología, y asumo que ustedes ya le pasaron el micro hace algunos siglos atrás, como la viejita del Titanic, hace 84 años que le pasaron microbiología. Pero vale que podamos recordarnos, ¿ya? Así que vamos a ver este video, va a estar en una velocidad de 1.25 porque el tipo habla siendo un poquito lento y vamos a ir parando en algunos momentos para hacer alguna alcances. No se me darán con salud. Biología del virus VIH. El virus VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que pertenece a la familia Retroviridae y al género Lentivirus. Este es un virus ARN que está en sentido positivo, es decir, que para ser infeccioso para la célula huésped tiene que ser transcrito de ARN a ADN. Y como normalmente sucede lo contrario, es decir, que el ADN se transcribe a ARN, este proceso se conoce como transcripción inversa y es una de las características más importantes de este virus. El virus VIH tiene en su superficie varias glucoproteínas. Las más importantes son la glucoproteína GP41 transmembrana y la glucoproteína llamada GP120, que es superficial. Los seres humanos se infectan con el virus VIH de tres maneras. La primera, a través de contacto sexual directo, de manera materno-fetal, si no se toman las medidas para prevenir que eso suceda, y a través de contacto con sangre infectada. En la mañana me hicieron un alcance respecto a algunas lesiones. Una de las lesiones prevalentes en los pacientes con VIH son las úlceras. O sea, si tú tienes una úlcera bien fea, un afta mayor, y eventualmente pacientes con gingivorragia, pacientes con mala higiene,
que de por sí ya tienen una disminución en su inmunidad y por lo tanto las infecciones avanzan con mayor velocidad. ¿Qué pasa si se besa con otra persona y esa persona también tiene, digamos, una inflamación y gingivitis y bla, bla, bla? Posiblemente, pero va a depender del grado de virulencia que tenga y no es tanto como aquella infección que se pueda dar, por ejemplo, con algún accidente cortopunzante, no es tanto como aquella infección que se puede dar a través de una relación sexual. Por lo tanto, ojo con eso. Y de ahí nos lleva a una de las medidas de precaución. ¿Cuál sería como la medida o una de las medidas de protección para pacientes con VIH? Vamos, abro la cancha, sin décimas de por medio, pero eso es por amor al arte. Protección. Pregunta de nuevo. ¿Ah? ¿Qué no? Pregunta de nuevo que fue rara la pregunta. ¿Qué medida de protección general o de prevención general tú tomas al atender a un paciente con diagnóstico de VIH? ¿Igual que contó? ¿Un EPP? La atención no varía. No, al paciente. El paciente que recibe, que tiene que recibir de ti, porque el paciente no va a recibir de ti los EPP. Confianza. Ah, Confianza. O... bien. Que de hecho, ¿saben qué? Ayer un Es docente que estaba corrigiendo yo los quizzes, y había una pregunta, creo que era del primer quiz, decía, ¿cómo tú atiendes o cómo tú te enfrentas al paciente con leucemia? Y nadie colocó el tema de la biopsicosocial y de la confianza hacia el paciente. Así que, ojo, eso también es válido. Sí, a través de confianza, ya, pero como respecto a temas de salud, ¿qué le pasa? La encuentro medio rara. Usted está como callada, ida, enojada, ensimismada. ¿No? ¿Usted? ¿No quiere pasar? ¿Y yo? ¿Nada? Por ejemplo, Darinka está como siempre, risueña, ahí, vale. Pero usted la nota como más. ¿Quiere compartir? Pasa adelante. Abrimos la nota. Ah, ya sé. Se cortó. No. Estoy bien. Peleado. No se mete en la vida personal de las personas. ¿Ah? No se mete en la vida personal de las personas. Sigue con la Estoy clase. bien. Vamos a ver, ¿cierto, Antonio? No, pero ¿cómo? Pero no se enoje. No, Tómelo, no le falta con tampoco. andina. Tómelo con andina, no se preocupe. Esto es una forma de relajar el ambiente, que nadie quiere responder o muy pocas personas responden. No sea tan grave. Tiene que en la vida hay cosas peores. Y ahí es donde se tiene que poner grave. Las cosas importantes. Entonces, aparte de la confianza, que es, ¿sabes qué? Ese tema es súper importante porque, no sé si les conté una de las tantas historias, el año 2012 me tocó atender a una paciente en Quilicura, en un centro de salud, y yo era la quinta opción o quinta opinión. Entonces esa quinta opinión, yo le pregunté, oye, pero ¿has ido a otras consultas? Me dijo, sí, esta es la quinta consulta que tienes. Ya. Y le fui preguntando, la típica pregunta de anamnesis, oye, ¿tienes alguna enfermedad? Y ahí como que la sentí media rara. Una mujer de aproximadamente en ese minuto 35 años. Y me dijo, ¿sabes qué? No quiero seguir hablando, pero necesito que me atiendas porque más encima tenía un premolar con una caries muy, muy fea y finalmente hopeless, así que había que sacarlo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no te puedo poder seguir atendiendo si tú no me dices todo lo que tienes. Y me dijo que tenía VIH. Y yo era la quinta opinión o la quinta opción porque en ningún otro lado la habían querido atender. La discriminaban y dijeron, ¿sabes qué? No te podemos atender. Y todo basado por el respeto. Un respeto que, por ejemplo, podamos estar haciendo la clase y si se está compartiendo, buscando información, sea respecto a la clase y poder aportar a los compañeros. Gracias. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, y me compliqué. Muchas veces me dijeron, ¿sabes qué? Yo no te voy a atender.
Y yo le expliqué todo lo que significaba una ficha clínica, que era un documento legal, que era para la protección de ella, protección mía, etcétera, y que todo esto no iba a salir de ahí y finalmente la atención iba a seguir como siempre. Habían ciertas medidas de precaución o de tratamiento quizá un poquito más no distintas, pero sí más protocolarizadas debido a la virulencia del diagnóstico que presentaba la paciente. Es como, por ejemplo, atender a un paciente que tiene herpes. Cuando el paciente tiene herpes, tú no lo atiendes. Cuando el paciente está en etapa de costra, ya tú lo pudieses atender. Pero, ¿ah? Al final de la jornada. Sí, al final, no, pero al final de la jornada el paciente con VIH. No, al de... ¿Al de herpes? Al de herpes. Ya, pero cuando está en etapa de costra, tú lo puedes atender en cualquier jornada, digamos, en cualquier horario, en cualquier lugar de la Por jornada. ejemplo, si está, no sé... Pero si está en estado de... No, no, y tú Y es una urgencia. tú le dices, si es una urgencia... Al final de la jornada, Sí. toma precaución. ¿Van a dejar morir el niño? No sé. Pero ahí lo diría un centro quizás especializado, ahí dependiendo de la urgencia también. ¿Ya? Pero hay que tener ojo porque, mira, si es ambulatorio, ya te la doy el tema de la urgencia, pero con ciertos resguardos tanto para él como para el centro como para ti misma. ¿Qué tipo de guantes vas a utilizar? ¿Tienes guantes quirúrgicos estériles que son más gruesos? No. Si no es así, ojo, porque si estás utilizando guantes tradicionales, estándar, comunes y corrientes, son más delgados y los riesgos son mayores. Por lo tanto, ojo con el tema de la atención en esos pacientes. Si son atenciones ambulatorias, programadas, derívalo, derechamente derívalo a otro día y dice, ¿sabe qué? Usted no vuelva cuando no tenga nada, inclusive ni siquiera contra. ¿Por qué? Porque si se desprende y no está completamente cicatrizado o regenerado al interior, le puede generar una lesión permanente, una laceración porque se puede desprender antes de tiempo, que es como cuando los cabros chicos se sacan la postre y les queda la mancha en la piel. Entonces, ojo, cuando no tengan, ¿ya? Pero si es urgencia, claro, tendré que reprogramarla con todas las medidas, que generalmente es similar a esto. Y eso tiene como cuidado el no sobreinfectar al mismo paciente y no sobreinfectarte a ti, no infectar al medio. Volvemos sobre esto y de ahí seguimos conversando. Esto sucede principalmente entre individuos que consumen drogas inyectables, drogas de abuso por vía parenteral y que tienden a compartir las agujas. También puede ocurrir de manera accidental si una persona del personal de salud durante el tratamiento médico se pincha, se inocula con algún material punzante que contenga sangre infectada con VIH. Una vez una persona se infecta con el virus VIH por cualquiera de las vías que mencionábamos anteriormente y el virus alcanza la sangre, entonces se distribuye básicamente por todo el cuerpo. El virus puede infectar casi cualquier tipo celular, como por ejemplo células del sistema nervioso central, células dendríticas, fibroblastos, etc. Pero tiene afinidad o tropismo por dos tipos celulares principales, los linfocitos TCD4 y los macrófagos. Inicialmente esa afinidad es mayor por los macrófagos, pero según va avanzando la enfermedad, el virus se hace más afín a los linfocitos TCD4. Por lo tanto, en las etapas finales de la infección se ve una destrucción, una reducción importante, principalmente de este tipo celular. Entonces, una de las preguntas que yo les podría hacer es, corrijo, antes de la pregunta, ¿cómo podrían definir a esta célula? Denle otro nombre. Célula dendrítica igual. ¿Cómo la podrían clasificar? ¿Qué nombre le podrían dar? ¿Ah? Centinela. Encargado de la homeostasis. ¿Homeostasis? No preciso. Allá, Valeria. Sector Andes. ¿Del complemento? No
No precisamente. La célula dendrítica es una célula presentadora de antígenos por excelencia, ¿no? O sea, es como la función que tiene. Entonces, esta célula va a fagocitar todo lo que entra y va a manifestar un antígeno que va a ser mostrado, va a ser presentado tanto a macrófagos como a linfocitos y va a generar una cascada de respuesta inmune. De hecho, esta misma célula dendrítica, que localizada en el epitelio se denomina como célula de Langerhans, es la que va a trasladarse hacia los linfonodos que están cerca y van a decirle a toda la línea de linfocitos: oye, sabes que acá hay cierto bicho, esta es su huella digital, por decir, y van a ir su reconocimiento facial. Esta es la que le hace el reconocimiento facial a los patógenos. Y esto es la que determina la acción de las otras líneas más especializadas de los linfocitos, de los leucocitos. Ahora, si yo les pusiera acá VIH y la sigla VIH y la sigla SIDA, ¿hacia qué célula iría determinada cada una de ellas? Así como un término pareado. Si se coloca VIH, SIDA acá en este lado, ¿hacia dónde debería ir el VIH y hacia dónde debería ir el SIDA? ¿Cuál de las dos células que están acá? Darinka entendió el ejercicio, puso cara así como de no entendí. Claro, yo tengo las dos siglas: VIH, que es virus de inmunodeficiencia humana, pero es como etapa, ¿cierto? Primero un paciente puede ser VIH, el otro paciente es el mismo paciente. Si el avanza la enfermedad, se transforma o se denomina como SIDA, síndrome, ¿ya? ¿A cuál de las siglas le corresponde cuál de las células? Ya. Macrófago VIH y linfocito TCD4 a la etapa de SIDA, ¿ya? Pensemos en el rol que cumple el macrófago. El macrófago, ¿cuál es la función del macrófago? ¿En qué etapa está el macrófago actuando? ¿Y cuál es el avance del virus? Pensemos en el virus como una especie de terrorista del cuerpo, ¿ya? Del sistema inmune. Y ese terrorista va infectando primero a las tropas de terreno. Pero la idea de este virus, de este terrorista, es infectar a los generales del sistema inmune. Y en este caso, la infección del linfocito va a desencadenar toda la reacción que pueda tener el SIDA en el paciente. Los pacientes con SIDA, a un pequeño resfrío, ya se les transforma en neumonía, ya se les transforma en muerte. Por lo tanto, pensando en VIH y pensando en SIDA, está el rol que tienen ambos leucocitos. Tanto los macrófagos como los linfocitos TCD4 tienen en su superficie el receptor llamado CD4 o clúster de diferenciación 4. Aparte de eso, los macrófagos tienen un CCR5, que es un receptor de quimiosina, que actúa como correceptor para el virus, y los linfocitos TCD4 tienen otro correceptor diferente llamado CXCR4. La combinación de estos receptores y correceptores es lo que hace que el virus pueda infectar de manera más eficiente estos dos tipos celulares. Inicialmente, cuando la persona se infecta, el virus tiene afinidad por CD4 y CCR5, por lo tanto, el tipo celular más afectado es el macrófago en los momentos iniciales de la infección. Luego, las nuevas generaciones de virus que se crean dentro del huésped tienen afinidad por CD4 y CXCR4. Por lo tanto, en las etapas finales de la infección, como ya mencionábamos, el tipo celular más afectado son los linfocitos TCD4. Entonces, ¿qué sucede cuando el linfocito TCD4 entra en contacto con el virus VIH? Veamos. Aquí tenemos una ampliación de la membrana celular de un linfocito TCD4. En azul aquí tenemos el receptor principal CD4 y en naranja tenemos el correceptor CXCR4. Entonces, el virus utiliza su proteína superficial GP120 para unirse, para fijarse a la membrana del virus. Y una vez entonces se fija en la membrana del virus, actúa la glucoproteína GP41 que permite la fusión entre la célula huésped, en este caso el linfocito TCD4, y el virus VIH.
Entonces, una vez la membrana del virus y la membrana del linfocito se fusionan, se libera dentro de la célula el ARN viral. Esta etapa se conoce como etapa de enlace y fusión, porque el virus se enlaza y luego se fusiona a la célula huésped. Una vez completa la etapa de enlace y fusión, le sigue la etapa de transcripción inversa. Transcripción inversa porque actúa la enzima llamada transcriptasa inversa, que como decíamos al principio, convierte o transcribe el ARN viral en ADN viral. Una vez completada esta etapa, viene la etapa de integración, llamada así porque actúa una enzima llamada integrasa. Y como su nombre lo indica, esta enzima integra, toma el ADN viral formado en el citoplasma y lo lleva al núcleo y lo integra al ADN de la propia célula. Por lo tanto, una célula que está infectada con el virus de VIH va a estar infectada toda su vida, porque el ADN del virus forma ser parte del ADN de la propia célula. Este ADN que se encuentra dentro del ADN de la propia célula se conoce como provirus. Entonces, cada vez que esta célula, en este caso este linfocito TCD4, recibe un estímulo externo para producir, por ejemplo, proteínas, entonces va a entrar en acción la etapa 4, que es la etapa de transcripción y traducción. Entonces, este virus se va a copiar, se va a transcribir a ARN mensajero, que luego se va entonces a traducir a proteínas virales. Y de esa manera se van a formar nuevas partículas virales. Ok. Quise detener acá porque la idea de poder entender cuál es el rol de los antirretrovirales, que a todo esto no les voy a pedir que se estudie o se recuerde, porque asumo de que se lo pasaron en farmacología. Como la típica en esta época, no, si nunca lo pasaron y quizás sí pasó y ya se olvidó, pero bueno, whatever. Cada nombre, ¿ya? Porque hay distintos grupos y esos distintos grupos son los que actúan en las distintas etapas. Por lo tanto, tenemos algunos antirretrovirales que van a actuar acá en la transcriptasa inversa, es decir, son antitranscriptasa y van a limitar la lectura o la transformación del ARN viral en ADN viral, y acá se detiene. Pero también hay algunos que se van a actuar en la integrasa y por lo tanto van a limitar la colocación de este ADN viral en el ADN del linfocito. Pero también hay algunos que van a transformar o van a limitar, digamos, en la transcriptasa, es decir, en esta etapa. Y se pueden formar algunas hebras de ADN viral, de ARN viral, perdón, de ARN viral. Estas hebras completas tienen que ser cortadas. Y ese splicing que se produce para poder, en la siguiente etapa, generar ARN funcional, no se observa. Y por lo tanto hay carga bacteriana no funcional, bacteriana viral. Hay carga viral no funcional. Hay ARN no funcional. Está infectada, pero esa cadena no es viable. Y por lo tanto el virus está en la célula, pero no es capaz de juntarse y después de explosar a la célula y expulsar todo su contenido viral. Todos sus virus, en realidad, sus virus hijas o hijos. ¿Ya? Por lo tanto, la farmacología, los antirretrovirales van a actuar en cada una de estas etapas. ¿Cómo entender su función? Por lo tanto, es necesario entender cómo funciona la transcriptasa inversa o en qué se refiere, cuál es la integrasa y cuál es la transcriptasa que se tiene que limitar. ¿Ok? Una vez completada la etapa de transcripción y traducción, viene la etapa de ensamblaje. En este caso, actúan sobre esas proteínas largas, proteasas, que van a cortar y reorganizar esas proteínas hasta formar virus humano. Ahí es donde actúa el antirretroviral, ¿ya? En esa proteasa, en ese momento. Por eso es que quedan esas cadenas largas. No hay una enzima que vaya a cortar esas cadenas y que va a finalmente terminar en cada una de los virus o de los virus hijos que están acá. Al no tener eso, al no tener esa proteasa o esa proteasa limitada, se generan estas hebras no funcionales. Maduros. Finalmente, estos virus inmaduros salen de la célula por un proceso llamado gemación. Toman una porción de la membrana de la célula y entonces salen al espacio extracelular y se van a infectar otras células. Ojo, y que de hecho está explicado más adelante. Las células cuando están acá, perdón, los virus cuando están acá y se fusionan con la membrana de la célula salen con toda esta
todas estas señalizaciones que tiene. Pero ¿de dónde las saca? El glucoproteína, ¿de dónde las saca? Si son virales. Y la célula está infectada y nacen de acá, se fusionan con la membrana y salen con la glucoproteína. Es porque la misma célula, el mismo linfocito T, está desarrollando estas mismas glucoproteínas en su misma superficie. Y esa es una forma de mecanismo y una forma de resistencia y de escape del sistema inmune. Tenemos células como las natural killer que van e identifican esta célula y se pudiese ser destruida. Se le tiran encima a la célula infectada, esta célula se destruye y todo el material genético que esté dentro, y material genético me refiero también al viral, se destruye. No es funcional. Por lo tanto, una forma de escapar es que esta misma célula se junta con otro linfocito y genera una especie como de cápsula que limita la acción de la célula, y como la otra célula, las natural killer, van a identificar, ¿ya? Los TCD8 van a identificar las células que están alrededor no expresan esa glucoproteína, sí la que está en el centro, y por lo tanto escapa, y de esa manera se puede entender que estos virus que nacen salgan con esta glucoproteína, porque la expresa la misma célula infectada. ¿Ya? Y de manera resumida, este es el mecanismo mediante el cual el virus VIH infecta una célula, toma el control del aparato genético de la misma y produce nuevos virus. Aparte de eso, hay otros factores que es lo que se va a mencionar presentan ahora. la infección por VIH. La primera es la presencia de una infección célula a célula. En este caso, el linfocito infectado logra producir en su superficie proteínas virales. Estas proteínas virales, principalmente la glucoproteína GP41, tienen una gran capacidad de adherencia y hace que otras células entonces se unan y formen un sincito, que básicamente diferentes células fusionadas unidas. Y de esa manera, la célula infectada puede infectar a otras células sanas sin que el virus tenga que salir de la célula. Por lo tanto, el sistema inmunológico no sería capaz de detectar la presencia del virus porque se encuentra dentro de la célula. Otro factor de resistencia que presenta la infección por VIH es la glucosilación de la GP120. En este caso, la glucoproteína 120 se glucosila, es decir, que se une a azúcares. De esa manera se enmascara su presencia y el sistema inmunológico no es capaz de detectar la presencia del virus. Otro factor de resistencia que presenta la infección por VIH es la variación genética del virus. ¿Recuerdan la transcriptasa inversa? Bueno, la transcriptasa inversa es una enzima que comete muchos errores. Entonces, cada vez que se transcribe ARN viral a ADN viral, la enzima comete errores, creando ADN mutantes. Estos ADN mutantes van a hacer o permitir que la glucoproteína superficial tenga variaciones estructurales importantes. Por lo tanto, cuando se genere, por ejemplo, la respuesta de anticuerpos contra la GP120, puede que sea efectiva, pero a lo mejor no será efectiva contra otras generaciones de virus debido a que tienen variaciones estructurales importantes. Lo que hace entonces que la infección no se logre controlar de manera ideal o de manera completa. En este video solo hemos tratado una pequeña parte de Entonces, la detección, ahora, la detección tiene distintas etapas dependiendo del momento de la infección y dependiendo de la carga viral que sea detectada. Hay una primera carga que ronda los 10 a 15 días, en el cual no se manifiesta una cantidad de virulencia suficiente para ser detectada por los distintos exámenes que se utilizan, ¿ya? También vamos a ver ese video que explica con mayor detalle ese proceso, ¿ya? Una de las principales pandemias, aparte diagnóstico y lo que deben de conocer sobre la prueba, de este artículo que es de la CDC, en donde se dan las recomendaciones para el diagnóstico de la infección por el virus de VIH. Esta es una actualización y vamos a comenzar por conocer los estadios de la infección y los marcadores específicos de infección del virus del VIH. Normalmente dividimos la infección en infección primaria, en donde son menos de 6 meses de la primera infección, e infección crónica, donde son más de 6 meses de la primera infección. A su vez, la infección primaria se divide en aguda y temprana. ¿Esto a qué se refiere? A que hay diferentes marcadores que se van a ir elevando o conforme pasen los días desde el día 1 de la infección. Tomamos el día 0 como la primera infección y del día 0 al día 10 hay un periodo de eclipse en el cual va a ser imposible poder realizar el diagnóstico con ningún método, ya que en este punto no hay ni virus cuantificable en sangre y tampoco hay anticuerpos que se puedan cuantificar en sangre. Normalmente el periodo de eclipse dura del día 0 al día 10, 12 y
y va seguido del periodo 1, en donde se comienza a elevar el RNA viral. A partir de este estadio se puede realizar el diagnóstico por una carga viral cuantitativa, una sensibilidad bastante alta. Actualmente hay pruebas que pueden medir virus a partir de 40 copias y ya podría ser positivo un paciente a partir de las 2 semanas, digamos, que se realice una carga viral. Posterior a esto, a partir del día 15 al día 20, se comienza a elevar un antígeno que se llama P24, el cual es una parte estructural del virus, y esto va a poder medirse mediante algunas pruebas. Todos los ELISA de cuarta generación van a tener este plus, en el cual van a poder cuantificar el antígeno P24 y van a poder realizar una prueba diagnóstica mucho antes que las otras pruebas, y pueden realizar el diagnóstico a partir de la segunda semana a la tercera semana. Ya de los 20-21 días en adelante va a comenzarse a elevar los anticuerpos, por los cuales ya va a poder medirse mediante una ELISA, ya sea una ELISA, sobre todo el de cuarta generación, que es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Por posterior a la ELISA, podemos realizar un Western blot, ya sea un Western blot positivo o negativo a partir del día 25, un Western blot un poco más específico a partir del día 30, o un Western blot ya con todas las bandas a partir de los 180 días, que es donde se considera una infección crónica. El Western blot es una prueba hasta cierto punto un poco difícil de interpretar, por lo cual se ha quitado actualmente del algoritmo diagnóstico y se considera en este momento una ELISA de cuarta generación o quinta generación más una carga viral como el protocolo adecuado, el cual ahorita vamos a ver. Si se dan cuenta, esta es la evolución de la infección del VIH en una persona normal, en donde en el... Viendo la imagen, ¿cómo podrían describirla? ¿Qué análisis podrían hacer? Hagan una interpretación. Alguna conclusión así libre. Vamos a dar un par de minutos para que puedan ver las curvas y todo lo que se puede sacar. Pensé que estaba levantando la mano así, profe, yo. Antes de darle play, para que ahí escuchen lo que se puede sacar en conclusión de acá. Y también sumando a lo que acaban de escuchar. Escuchar literalmente. Algunos han tomado apuntes, algunos han grabado. Bueno, la cosa se observa que entre el día 20 y 30 hay un pico del antígeno P24 y de la replicación de RN del virus de VIH. Después hay una descendencia ¿Un descenso? que muchas veces como propio de la infección, para no haber un pico, pero después hay una elevada ya permanente. Se da otro fondo. Este es el pico en el día 30, que comienza del 20 entonces, después con el 30. Este pico es este descenso y además se mantiene la infección. Que acá, bueno, que dice que a los 3 a 6 meses se puede observar ya que el paciente es positivo, porque ya es una infección mantenida. Pero lo que más se observa y en corte en el día del 80 al 160. 180, sí. Es un periodo que dice que uno puede lograr que el paciente ya es positivo de ese proceso. Sí, una persona temprana antes de la pregunta. Bueno, sí. ¿Verdad? Ahí lo tiene pendiente para... pero bien. Ya, ¿qué más podrían sacar en conclusión acá? O sea, si les preguntan, oiga, doctor, ¿qué examen me podría hacer? El día de hoy ya hay una elevación de la proteína C reactiva. Buen punto. Buen punto. Pensando en este estado, pero sería específico la proteína C reactiva en este caso cuando se trata de ver al virus. O sea, yo veo, por ejemplo, con la proteína C reactiva que hay como que hay una consecuencia de lo que tú tienes que evaluar es al causante de esa consecuencia. Y eso lo logras con esto, ¿ya? Entonces, por eso que está acá, tú puedes ocupar el ELISA de primera generación si
pero el problema es que tú lo vas a evaluar recién a los 50 días. O sea, si este mismo paciente hubiese llegado desde el carnaval creo que se hace en febrero, no me equivoco, el carnaval de Río. Sí. ¿Sí? Ya. Si el tipo hubiese llegado, no sé qué fecha será, ya pongámosle el 10 de febrero. Si el tipo llega acá a la consulta y dice, ¿sabes qué? Tengo dudas. Parece que con quién me metí y más encima ni siquiera usé preservativo. No usé condón, llegué, miré, ni siquiera miré, llegué y se armó. Entonces, si llega en marzo, pudiese hacerse el examen, si se metió ahí el 10 de febrero y llega el primer día de marzo, el 1, y sería detectable. Solo te cuesta tener- En cuarta generación, una ELISA de cuarta se detecta aproximadamente a los 12, 15 días, ¿sí? 15 días, gracias. A los 15 días. Y de 10 más 15, 25. Y llega el 1 de marzo. Por lo tanto, sí. Ahora, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Me hice un tatuaje y parece que el lugar no estaba. ¿Cuándo te hiciste el tatuaje? La semana pasada. Justo el 7 días. No te lo va a detectar. Pero pudiese haber algo ahí dando vuelta y sospechando. Tú lo dejas en stand-by y pides ese examen. Pero ante la sospecha, y acá voy al tema del examen y dónde hacerlo, no se debería de hacer en cualquier lado y se debería derivar al centro de referencia, que por ley está establecido. Hay ciertos lugares de atención, que en este caso sería el Frique, acá en Viña, que es el que va a evaluar, va a medir en la ELISA, va a detectar si es que hay virus y finalmente le va a informar al paciente, y también a nivel central al EPIvigila que hay un caso de SIDA. No es el Mega Salud, bueno, Red Salud ahora. No es el Red Salud que va a emitir el certificado. Si fuese ese el caso por algún examen general que se haga, evaluaciones de sangre, ¿sabes qué me vengo a hacer? A medida general, etcétera, va a ser derivado igual al centro de salud de referencia. Y son ellos los que emiten el certificado. ¿Ya? O sea, más que el certificado, la comunicación y el diagnóstico. ¿Ya? Bla, 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 lo voy a subir para poder avanzar con el otro contenido. Y acá es algo similar, de hecho es el mismo. Por lo tanto, tenemos que el antígeno, el P24, va a manifestarse alrededor de los 12 días y con eso ya a los 15 aproximadamente el ELISA de cuarta generación puede ser utilizado de ahí hasta el diagnóstico, hasta lo que pasa en el paciente. ¿Cuál es la situación de Chile y el mundo? Está todo el detalle en ese link, pero es texto. Yo les invito a poder visitar este enlace, va a estar cargados los enlaces que están acá, como enlaces tales, en el aula virtual para que se puedan acceder y puedan revisar cuál es el estado actual de lo que pasa en Chile. ¿Ya? Pero esto que quiero que conversemos. Vean la imagen y analicen. Le voy a dar un tiempo. ¿Qué análisis pueden hacer de la imagen? O sea, Rusia, China, India no tienen estudio porque no hay registro. O es que es demasiado amplia o son muy reservados, o demasiado amplia la población. Buen punto. Y África, Demasiado. Ya, entonces, fíjense en África, o sea, tenemos Sudáfrica con 7,5 millones, esto es datos del 2020, Costa de Marfil, Camerún, Malawi, Zambia, República del Congo, Uganda, Zimbabue, etc. Entonces, acá, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué en África hay más casos? Y acá podríamos entrar en las teorías de conspiraciones,
porque se quiere manejar la población y diezmar la población africana para buscar, no sé, vibranio y no sé qué otra cuestión más. Es una talla. Pero buscar los recursos naturales que tiene África. Si África es muy rico, pero la población es muy pobre. ¿Se han fijado en el mapa de África cómo son las fronteras? Y eso es básicamente solo por un tema de colonialismo y que se repartieron las tierras y determinaron las fronteras de la manera en que están presentadas. Oiga, profe, estamos en patología, profe, estamos en medicina oral. Esto es universidad y también tenemos que aprender de eso. ¿Cierto, Darín? No lo digo porque tú critiques y hagas esa crítica, sino simplemente porque para ejemplificarte al grupo. Entonces, ojo, traten de ver traten de ver noticias, no películas, traten de ver noticias y traten de entender cómo son todos estos procesos. En cada uno de estos países las políticas de salud no son fáciles de implementar. Acá ustedes han visto, y antiguamente eran mucho más fuertes las campañas de prevención del SIDA. Y ahí podemos entrar un poco en discusión valórica respecto a cuáles eran las políticas y cuál era el enfoque de las políticas de salud en este caso. ¿Cuáles eran las políticas? El tema del ESI. ¿Ustedes cachan lo que es ESI? Educación Sexual Integral. Pero ahí tenemos otro enfoque de que si el ESI estaba bien enfocado a la población más infantil, o a la población infantil. Y ahí hay dos posturas, uno que sí, no, que se tiene que hacer, y otros que no se tiene que hacer, porque finalmente son las familias las que tienen que educar a sus propios hijos, de acuerdo a los valores de esa familia, bajo el respeto a la otra persona, etcétera, etcétera. Y ahí se mete la ideología de género y otras cosas más que no vamos a conversar en este minuto, porque si no, ahí sí que salimos todos peleando. Entonces, a lo que voy es que en África las políticas de salud y las medidas de protección no son las más adecuadas. Pensemos que hay muchos de esos países que están en crisis sociales graves, como lo pregunté la semana pasada en este país. O sea, y hay mucha alteración social. Recuerden hace varios años atrás la primavera árabe y qué es lo que pasó en Egipto y toda la revuelta social que hubo. Bueno, se entiende que no se implementa en política, a diferencia de lo que pasa o de lo que puede pasar en Chile, que si bien hay problemas sociales, pero las políticas por lo menos se implementan. Ahora, este caso, este gráfico, también me gustaría que lo analizaran. Fíjense en los años y fíjense en los casos. El año 2024, a esta fecha, está solamente en los primeros meses del año, producto de que a esa fecha se hizo el corte del estudio. Vean el año, vean los años y si me pudiesen hacer un análisis rápido de la información. Los casos confirmados del VIH en Chile aumentaron desde abril a diciembre en todos los años. ¿Ya? Pero hay un dato clave. A la pandemia, no para... ¿Cachai? Todo lo que bajó de los 6.720 a los 4.446. Explicación. Estábamos todos encerrados. Y ahí es donde la importancia del autocuidado. O sea, acá todas las personas que tienen tenían una vida sexual un poquito alterada, llamémoslo así, ya no la tenían. Y por lo tanto los contagios se... Pero igual aumentaron en esa fecha porque fue el boom del inmigrante, ¿no? Porque hicieron este 19 antes de la pandemia. O sea, Hubo mucho ingreso de inmigrantes en esa fecha. Sí, pero habría que hacer un análisis. Ese pudiese ser uno de los factores, quizás no el factor, porque ahí podríamos entrar en discusión y decir, oye, ¿qué te pasa con los migrantes? Justamente que no vinieron las chamas. Y las chamas podrían decir, oye, ¿qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa, mami? Entonces, igual hay, porque más adelante hay otra imagen, hay otro gráfico polémico. Entonces ahí van a entender. Pero puede ser un factor. ¿Por qué? La vida en Chile es un poco más, o ha sido históricamente un poco más recatada que en otros países. ¿Ya? Usted que viene de Cuba, ¿cierto? ¿Cómo es el tema allá?
así como más relajado, las relaciones locura. personales, ¿cachai? No, pero tenemos una educación que no tienen acá. No. O sea, desde primaria nos están explicando todo y tenemos una educación sexual así. Conocemos todo. O sea, se dan charlas literal en las clases. Es que ese es el tema, y cómo tú das las charlas. Sí. Ese es el punto, porque pero es parte de una conversación que podríamos tenerla con un café y lo conversamos. Pero el tema es cómo tú haces esas charlas sexuales a los niños, cómo tú educas, cuál es el enfoque que realmente le quieres dar, enfoque de prevención Prevención. u otro enfoque. Prevención. Pero ¿Y dejemos cómo, por ejemplo, cómo son las tasas de dengue, por ejemplo, en Cuba, en relación con si es que fuera... Baja. ahí te tendría que presentar un estudio que no lo tengo acá y con ese dato duro te tendría que hacer ese alcance. Y No quizás es que, por ejemplo, en la farmacia es gratis el preservativo. Aquí se compra, ¿cierto? Entonces allá literalmente hasta el preuniversitario hay acceso a una no, pero acá a una también es charla. gratis. Sí, bueno, el consultorio y Ah, pues gratis la cuestión, entonces si no lo usas porque no quieres. ¿Ya? Pero te tendría que tener el estudio para, o sea, no te puedo decir en este minuto, no, sí, soy malo y no Porque soy me tiene a como... mí, son la base. Pero usted no es una referencia ¿Cómo? bibliográfica, ¿Cómo? un estudio acá, ¿no? Pero Yo bueno. vengo de allá. Sí, pero bueno. Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí. Entonces, bien hecho el alcance de todos, ¿ya? Y ojo con esto, ¿ya? Y después subió, claro, porque después, el año 2021, empezamos a salir un poco más, estaban los pases, ¿cómo se llama? Los permisos, el salvoconducto, y ya del 2022 comenzamos todo de nuevo, normales, vida normal supuestamente, pero acá hubo un descenso y esto se puede explicar por las políticas de prevención. Dígame. ¿Está mal? ¿Sí? ¿Algún comentario? Sí, estamos hablando. Pero hay un aporte para el resto. Puede ser válido. No. ¿Por qué no puede ser? Ya, tiene que avanzarlo de acá. Ahora, este otro gráfico, yo se lo voy a mencionar. La idea es observar dónde está el grupo etario concentrado, dónde hay más casos. Y fijémonos acá, o sea, tenemos de los 20 a los 24 años 573 versus a los 863 casos en el año 2023, nos vamos a enfocar solamente el año 2023, 35 a 39, 550, después baja un poquito más y sigue bajando hasta llegar a sobre 80,6 casos. ¿Por qué en este grupo etario se pudiesen dar más casos? Tenemos, por ejemplo, en hombres, pero acá en los totales, 651, 1004, 673, 485. ¿Por qué? ¿Por qué parte a esa edad? Entre los 20 y los 29 años, el pico. La libertad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ustedes todavía, la mayoría es dependiente de su apoderado, de su papá, de su mamá, de quien paga la carrera, etc. Y está un poco limitado en el tema de los gastos, del viajar, de salida, y más encima si alguno trabaja, menos tiempo tiene para hacer otras cosas. Por lo tanto, la posibilidad que te da el acceso económico y el terminar una carrera o el terminar una vida de dependencia y ser independiente, marca un hecho de ir a explorar. Si tu formación personal no va ligada al cuidado hacia la otra persona y tu propio cuidado, en el sentido de que si vas a tener relaciones, que es donde más contagio hay, sin protección, o sea, estamos hablando de que no entendiste nada. Y por eso que en este grupo etario es donde generalmente se encuentran mayor cantidad, o se podría, porque no está certificado con el dato duro, la mayor cantidad de casos registrados, porque tú ya terminaste, se supone, una etapa de estudio y comienzas una vida más independiente con acceso económico y posibilidades. Es una forma de entender este gráfico, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes vean un dato, tienen que tratar de interpretarlo de manera lógica y con un fundamento. Ahora, otro gráfico que también vemos y seguimos con la misma constante de ver VIH a nivel global y nacional, en este caso Chile puesto del año 2024, y seguimos viendo, digamos, Oriente Medio, Norte de África, Europa, Asia Central y África acá, con indicadores bastante notorios y complejos. Fíjense ahí, Caribe.
tenemos casi cercano a los 0, y ahí te la compro. Este es el gráfico polémico que les mencionaba recién. ¿Cuáles son las poblaciones clave en América Latina con prevalencia de VIH en poblaciones clave y población general del periodo 18 y 22? Hombres que tienen sexo con hombres y población transgénero con mayores índices de VIH. Que de hecho, esa era una de los prejuicios que se tenían en los principios de los 80 cuando apareció el SIDA, en que era una enfermedad de gays, una enfermedad de homosexuales. Entonces ya, hombres que tienen sexo con hombres, población transgénero que se entiende en algunos círculos que, usted me entiende, ¿ya? Entonces, es así. ¿Y por qué hombres que tienen sexo con hombres? ¿Por qué se da más casos? Sí, igual hay como un trasfondo de la época. Ya, primero vamos en orden, porque justo hablaron al mismo tiempo, no te entendí. Me imagino que se cuidan menos donde no pueden tener hijos. Entonces, pueden ver por ahí. ¿Sabes qué? En la mañana alcanzamos a ver algo de eso respecto al poco cuidado, pero como desde una perspectiva de hombre, como que un poco más displicente con tu propia salud. En mi caso, me dejé de estar con un diagnóstico así por mucho rato, y la cirugía dejó una cicatriz más grande de la que podría haber dejado si me hubiese preocupado al principio, ¿cachai? Y que la cicatriz quedó más fea más encima. Pero si hubiese ido en las primeras etapas de esa patología, hubiese sido un procedimiento súper llegar y llevar. Pero súper buen alcance. Disculpa, primero Barahona que estaba ahí. Dale, ¿qué estaba diciendo? Perdí el hilo de que... Ya, no importa, sigue usted. ¿Sabes que puede haber un funcionario público? Me comentó que también se debe algo fisiológico. Es que como el sexo anal genera mucho desgarro y mucho sangramiento para la sangre. Entonces es mucho más fácil de contagio para... Es más como más brigada la zona, algo así. Claro, o sea, pensemos en que el recto no es un canal así abierto ni amplio, entonces pensemos en que la penetración va a generar fuerza, va a generar irritación. Complicado. A diferencia, además, de que si hay dos mujeres teniendo sexo, van a tener uso de elementos prostéticos, si es que quieren ejercer penetración en su pareja. Pero es un prostético. Entonces, si eso está desinfectado y no hay problema, claro, van a tener relaciones y ni un drama, entre comillas. Por lo tanto, claro, se justifica. Pero este gráfico igual es prejuicioso para las personas que puedan entenderlo de que solamente gay por ser gay. No, también mujeres que pueden tener una infección por VIH. Entonces, ojo con el cómo ustedes pueden describir y cómo pueden mencionar esto. Me gustó que las menciones que hicieron cada uno de ustedes. Súper bien. 2 y 1. ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? Usted lleva 2, usted lleva 1. Muy bien. Entonces, acá vamos nuevamente a drogadictos endovenosos, y que igual está abajo. Privados de libertad, que igual está abajo, y se puede entender por qué. Porque están privados de la libertad en todo sentido. Entonces, claro, es una población más resguardada. La población adulta general, la de los 15 a 49 años, es súper bajo el indicador, porque también ahí tú puedes tener, y ahí ojo también, hombres que tienen sexo con hombres, pero que también son parte de la población adulta general, que es más consciente de sus propias limitaciones y tienden a, o deberían tener una relación pareja estable y única. Una vez me encontré en docente asistencial, estaba en el año pasado, creo que fue en el primer semestre, y llegó un tipo como de 34 años más o menos, y le vi una verruga vulgar en el paladar blando. Y yo le dije ya, oye, ¿tu pareja, tenés pareja? Sí, tengo pareja. ¿Y tu vida sexual qué tal? No, bien, normal. Ya, pero pareja única. Y ahí sí hay que meterse en la vida de las personas. Pero es necesario hacerlo, ¿ya? En esa etapa y en ese contexto. Porque yo decía ya, mira, pero pareja única,
Sí, yo por lo menos soy único para él y asumo que también es para mí. Chuta, me existe dudar, me dijo. Pero lo que le mencioné es que, ojo, esta lesión es de transmisión sexual. Y si tú estás teniendo sexo oral, ojo porque hay una transmisión de un virus que te está provocando esta manifestación. Entonces, a lo que voy, la educación hacia el paciente es súper importante. Y ustedes tienen que enfrentar eso así con una altura de mira súper normal, súper piola, decirlo, hablarlo y súper claro. Estos pacientes tendrían que hacerse una evaluación con un especialista para evaluar su infección en sus genitales y descartar cualquier tipo de infección que puedan presentar. ¿Ya? Trabajadores sexuales, 1.3. Y vean el porcentaje. O sea, en comparación con esto. ¿Por qué? Pensamiento prejuicioso. Acá debería estar el indicador más alto. Oye, se cuida mucho. Que no es un trabajo. ¿Cachai? Entonces, la tienen clara. La tienen súper clara entonces. Entonces, ojo con esto porque población general, ya que no tiene el concepto claro de cómo son los medios de infección, cómo tú te infectas, van a hacer acciones o van a tener acciones, van a tener actos que van a contravenir el cuidado hacia su propio cuerpo. ¿Ya? ¿Cuáles son las estrategias? Finalmente, estamos cerca de cumplir esta etapa en la cual se supone que debiésemos tener una epidemia ya controlada. De hecho, hay algunos, el otro día leí así, pero a la rápida pasé, que había alguna investigación que ya se había encontrado como la cura A. Así, no sé qué tan cierto será. El punto es que la idea es que esto sea controlado y no se siga masificando la pandemia. Por lo tanto, uno de los objetivos o una de las visiones es que exista cero discriminación. Lo mismo que me pasó con mi paciente, VIH positiva, le dije, oye, te atiendo igual y te voy a atender igual. Quizás la única acepción, el único detalle es atenderla en la... Oye, paréntesis, pasamos de largo para terminar un poquito antes y ustedes se vayan a la clínica o quieren un break. ¿Sí? Ya, hacemos break acá hasta las 3, 7 minutos. No podemos dar más para poder avanzar rápido y terminar.